Bien. Vamos a continuar con el profesor Régulo Vargas, desde el palco. Bienvenidos todos de nuevo, profesor Carlos García 98. Vamos a saludar a Fran Real 1706, Ritmo Junior, bienvenido. La cuenta B de Venezuela, D de dedo, VCH, Ricardo Bolívar 8, Carlos García 98, bienvenido. Yailis Chacín, la señora Ariana, bienvenida, como no. Eduardo Matos 981, José Pinedo 14. Bienvenidos todos a nuestro programa. Danilo Ariza _41. Profe, dejamos en el aire que nos relatara, bienvenido Edgar Villasmil 2, un amigo del alma, gran amante y gran atleta de voleibol. Profe, dejamos en el aire los distintos seleccionados. ¿Cuáles eran las figuras de ese título de 1984 del Zulia y las figuras de la Universidad del Zulia? Puede nombrar. Importante destacar que en el 84 el entrenador fue David Fuenmayor y acompañado de Algimiro Méndez, dos grandes técnicos zulianos. Mi saludo y mi respeto hacia ellos. Y básicamente los jugadores eran Algimiro Palencia, Derqui, Larry Zulbarán, José Pirela, Raimundo Molaya. Son jugadores que eran básicamente el titular. Y cuando nos vamos a la Universidad del Zulia, al título del 85, repetimos, porque está Raimundo Molaya, Algimiro Palencia, Manuel Torres, Delqui Villarroel, y se complementan con otros jugadores, por supuesto, que estaban en la universidad y no estaban en el del Estado. Pero básicamente nosotros tuvimos muchas satisfacciones con estos jugadores. O sea, nosotros fuimos una camada formada desde el año 80. Y tú sabes que los equipos, como nosotros trabajamos, Mil disculpas por la conexión en Venezuela con el profesor Régulo. Le perdí un momentico el audio. Saludos a Alexander Quintana, bendición. Igual, yo juego para Cristo. Su hashtag. Ese programazo que hacen por la gente en Cogede. Un fuerte abrazo para ellos. Y que sigan los éxitos. Pronto. Dígame, Régulo, saludos. Profe, le perdí el audio. En esos ciclos olímpicos. Ahora sí. ¿Me escucha? A ver, te decía que en esos años, entre los 80 y los 90, nosotros formamos un equipo de dos ciclos olímpicos. Y en esos dos ciclos olímpicos tuvimos muchas satisfacciones e incluimos muchos jugadores en la selección nacional, que es uno de los objetivos fundamentales de todos los estados, aportar jugadores a la nacional. Ahora bien, profe, otra pregunta que me llevó a través de las redes. ¿Qué posición jugaba Régulo Vargas en el voleibol? Yo era levantador. Pero básicamente era usado, por eso es que te digo que los entrenadores de nosotros eran unos virtuosos, se adelantaban a las cosas. A mí me utilizaban más como líbero, que no existía, porque yo entraba era a sacar, a defender y a recibir. Porque como habían 3 levantadores, utilizaban dos levantadores, y el otro levantador, para no perder su defensa y su servicio, lo colocaban atrás a la defensa. Y yo era ese. El profesor Lino Connell, el profesor David y Peter me utilizaban mucho para la defensa, porque era una de las cualidades mías, defender. Y la movilidad y la recepción. Por mi tamaño, pues, yo no soy un jugador tan alto, un jugador pequeño, pero bueno, por eso te decía que uno desarrolla las habilidades para estar a nivel de... A ver, profe, por aquí le llega otra pregunta. ¿Qué experiencia tiene del voleibol de arena? Bienvenidos Ronnie Marinés y Eudes Estela. Fuerte abrazo para ellos. No. Saludos a Ronnie. Verdaderamente, yo sé de voleibol de arena, es lo que me enseñó, porque esa es arena del estado sur
y de Venezuela. Actualmente fue convocado a una comisión de arena, porque esa es su especialidad. Y yo simplemente lo acompañaba en toda su andanza. Como grande amigo siempre iba de delegado, pero sé muy poco de voleibol de arena, sé parte, ¿no? No, no solamente eso, a Fran Riera, que fue nuestro invitado hace unos meses, le decía que como los honores se hacen en vida, que el nombre del estadio Sí, de voleibol de arena de la universidad lleva su la nombre, cancha. y Así es. verdaderamente merecidísimo ese honor. Yo Profe, fui vamos a uno de los continuar. propulsores. Vamos a hablar ahora de, siguiendo sus pasos como jugador. Profe, ¿me escucha? Sí, dime. Indique si me escucha, profe. Ya, te estoy escuchando, ahorita sí. Se está yendo perdiendo mucho bien. Perdí el audio con el profesor Régulo, más bien lo tengo ahí en la imagen, No, pero sí no te me escucho. escucha. Profe, ¿no me escucha? Sí. ¿Tú me escuchas a mí? Yo te escucho a ti. Te escucho. Profe, que si me escucha. ¿Me escucha Sí, bien? te escucho. Sí, sí. Ok, perfecto. Profe, vamos a seguir en su etapa como jugador, pero ya no tan Nobel. Los campeonatos máster. Mantenemos un poquito de eso. 40, 45 años dos veces y 50 años. Eso quiere decir que eso es de 45 tengo mis notas dos veces, fueron dos títulos. Eso es participar en los máster. Sí. Y háblenos de los equipos del de 40 años, el de 45 y el de 50. Bueno, Mantenemos un poquito de eso. bueno, te puedo decir que actualmente en los campeonatos nacionales máster hay más representaciones que en los estados, que en las categorías menores. Porque como estos son costeados por los mismos jugadores, van 16, 18 estados, van 2 equipos por estado. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de quedar campeones porque somos la misma camada que venimos jugando juntos. Y son los mismos, vamos a jugar contra los mismos en las categorías, de diferentes categorías. Y nosotros nos hemos mantenido ya más recreativo que competitivo, pero esa experiencia no, nosotros siempre buscamos quedar campeones. Los campeones en 40 B, en 25 que es Master C y en 50 que es Master D. Además de eso, porque en Estados Unidos se hace un Open, que es un abierto de voleibol, donde participa Brasil, Argentina, Puerto Rico, Dominicana, Estados Unidos, Canadá. Y nosotros hemos ido 4 años a esas competencias. Competencias duras, muy duras. Ahora bien, profe. Y bueno, sí, me decía. ¿Me escucha? Profe, una pregunta. Diga. Como usted dice que Diga. los campeonatos máster son un poco más de recreación. Ahora Zulia sigue siendo potencia en el voleibol máster. Sí, por supuesto. Sí. Explíquenos un poquito de eso. Sí, somos potencia porque aquí actualmente hay una fundación que se llama Fundabosú, presidida por el licenciado Algimiro Palencia y con un equipo de trabajo donde ellos velan porque se llama Fundación de Voleibol Máster del Estado Zulia, Fundabosú, donde se vela porque los campeonatos estadales, nosotros hicimos un campeonato estadal donde participó Machique, Cabima, La Villa, La Cañada, San Francisco, máster, te estoy hablando máster. Y entonces de allí se saca la selección del estado que va representando en los campeonatos nacionales. Y ellos se mueven para buscar recursos y asistir a estos campeonatos nacionales. Y verdaderamente el movimiento máster en el estado se mueve muy bien. Se abre un torneo y se inscriben 10 equipos, 12 equipos, y hay competencia, hay competitivo, y como es, eso es, cada quien tiene que pagar sus costos, no tenemos que depender del Estado, entonces es más fácil.
Es más fácil que una categoría infantil, que una categoría minibol, donde los muchachos no tienen recursos y tenemos que buscar solicitudes al Estado para que puedan realizarse esos campeonatos. Pero los másteres actualmente son más fáciles de realizar. Ahora, volviendo, profe, al Open que nos comentaba hace rato que se hace en los Estados Unidos. ¿Cuál fue el mayor logro de la selección nacional en esos campeonatos? Bueno, allí fuimos como Estado Zulia, no fuimos como Venezuela. Nosotros fuimos a representar al Estado Zulia porque nos conseguimos allá con dos equipos más de Venezuela, que era un equipo del centro y un equipo de Oriente. Y básicamente de Occidente con dos jugadores de Lara. Y nosotros quedamos tercer lugar en esa competencia, medalla de bronce. Fue muy satisfactorio. Se habían agarrado medallas en 60 años, agarraron una medalla de bronce también, y nosotros en 45 años habíamos logrado también la medalla de bronce, que fue muy satisfactoria porque habían 26 equipos, donde nosotros obtuvimos el tercer lugar, perdiendo con la selección de Canadá y con la selección que eran equipos élite. Inclusive en el seleccionado de Estados Unidos, jugadores que habían ido a Los Ángeles 94, que habían pertenecido a la selección de Estados Unidos Los Ángeles 94. Humildemente el Estado Zulia nos batimos con él ahí jugando y bueno, obtuvimos el tercer lugar. Pero muy satisfactorio eso. Qué orgullo, ¿verdad que sí? Saludos. Sí. Qué conocimiento de que el Zulia había obtenido la medalla de bronce en esos Open, que de verdad son de altísimo nivel. Eduardo Matos 981 dice: el voleibol lo lleva en la sangre. Edgar Villasmil 2 dice: una de mis mejores experiencias como atleta, podría ser también una de las más importantes para Redor. Mis saludos, respeto y admiración, además a todo su performance, una gran persona. Saludos a Richard Maracaibo de mi club de fan, a Miguel Salinas, Fran Rieras, Coco Boli, Gustavo Caglianone, saludos, Jorge García, RG-Zurdo, también bienvenido. Profe, vamos a seguir. Vamos a hablar ahora de la experiencia internacional Régulo Vargas de Vinotinto. Que nos cuenta un poquito ese transitar. Campeonato Suramericano en Perú 2009 y Chile 2010 como dirigente. En Bolivia 2009, Panamericano Santo Domingo y el Mundial de México. Entre todos esos torneos, ¿cuál es el que más satisfacción le dio a Régulo Vargas y a Venezuela como tal? Te iba, antes de comenzar de Régulo Vargas, ya que Edgar Villamil está en sintonía. Saludos a Edgar Villamil. El año 92, yo me retiro en el 89. Ya, y en familia. Y en el 92, grande voleibolista. Y en el 92 comentaba en un campeonato nacional como entrenador. Perdí la conexión perdí el audio, profe. Y voy a dirigir. Profe, ahora que nos Fran Rida 1706 dice: ¿me escucha? El voleibol zuliano profe, le perdí el audio. Le llegó otra flor. El profesor Fran Rida dice: el voleibol venezolano le debe mucho a este señor, Régulo Vargas. Te escucho, Wilfredo. ¿Me escuchas bien? Profe, no lo escucho. Yo te escucho. Ahora sí. ¿Escucha? Sí. Okay, ahora sí. Okay. Profe. Su respuesta. Te comentaba que de todo eso como comentaba que antes de hablar de quería dar una anécdota como entrenador. En el año 90 yo me retiro como jugador y en el 92 paso a dirigir como entrenador de la selección de mayores del Estado Zulia. Y voy a dirigir un campeonato nacional con todos estos jugadores que se mantienen, que es Edgar Villasmil. Y quedamos campeones. Se retiró. Invicto. Usted se retiró en 1992, ¿verdad? Como jugador activo. 82. No, en el 89 como jugador activo. Usted se retira como jugador activo.
En el 80, en el 89 se retiró. Sí, sí. Inicio en el O sea que a veces le 92 pierdo como el audio para que un poquito no. mala la conexión. Ajá. Ajá. Inicia en el 92, hasta ahí quedé. Diga, en el 92 inicio como no se preocupe. entrenador. Y voy a dirigir a todos estos que son mis compañeros de equipo, porque estaba Molaya, estaban todos los jugadores, ahora yo soy su entrenador. Bueno, asumo ese compromiso y me refiero a esto porque está en sintonía, está mi amigo Edgar Villa, de ese seleccionado. Y te comento que quedamos campeones nacional y venciendo a 8 selecciones de Venezuela y quedando campeón nacional invicto. Esa fue mi experiencia como entrenador de voleibol del Estado Unidos. Volviendo al tema de a nivel internacional. Son logros que se van cosechando, ¿no? 2001 al 2005, no sé si la memoria para los... Se hizo el Sudamericano de voleibol en Cabima, donde Venezuela fue campeón en la historia, venciendo a Brasil en 5-0. Presidente de la asociación en ese momento. En el año 2001, el 2002 se monta la Liga Mundial. Bueno, y llegó a formar parte del voleibol en el 2005. Comienzo mi andanza a nivel internacional y en el año 2003 viajo como delegado de la selección femenina a los Panamericanos de Santo Domingo. Primero se hizo el femenino y luego el femenino termina a 6º lugar. Yo converso con la presidenta de la federación porque Miguel Cambero, el entrenador de Venezuela, me comenta: Régulo, quédate para que nos apoyes porque tenemos muy poco personal técnico. Bueno, no hay problema, yo hablo con la presidenta y yo me quedo apoyando al equipo masculino. Para la época no se llevaba estadística, o los equipos de Venezuela no llevaban estadística, solo llevaba estadística Estados Unidos, Brasil, que venía de ser campeón mundial, campeón de la Liga Mundial, campeón de los Juegos Olímpicos. Bueno, yo quedo apoyando al cuerpo técnico, que era Aljimiro Méndez y era Miguel Cambero. Bueno, nos quedamos ahí y nuestra sorpresa es que Venezuela se titula campeón panamericano por primera vez en la historia. Y con este humilde servidor, sirviendo de ayuda con una estadística. Había en ese momento, en el año 2003, estaba saliendo un programa que se llamaba Data Volley, que lo dirigía un argentino, pero estaba en Francia. Y bueno, yo me iba todas las noches de este señor a buscar los resultados de los juegos, las estadísticas, y la estadística para el juego de Brasil y para el juego de Cuba, nosotros las llevamos y la analizamos entre Aljimiro, Miguel Cambero y con mi humilde apoyo, pues. Yo les daba algunas sugerencias. Bueno, logramos vencer a Brasil, que fue algo que era algo increíble. Y logramos vencer a Cuba, que también solamente se perdió contra Estados Unidos en 4-0. Eran equipos de la élite, equipos que estaban a nivel mundial, pero el equipo de Venezuela, pienso que, como todo, se le debe mucho a lo que fue David Suárez, el profesor David Suárez, que en paz descanse, y a Miguel Cambero, a Alexander Gutiérrez, a todos los que pasaron a la selección nacional, que aportaron conocimiento, por el gran Harry Gómez, que eterno capitán de la selección de Venezuela, y pienso que ese fue uno de los mayores logros del voleibol venezolano, y yo estaba allí presente. Fue muy satisfactorio. Profe, ya nos va a seguir conversando de eso porque recordamos
mucho cariño, mucho orgullo ese título panamericano logrado por Venezuela en el 2003 en Santo Domingo. Dice Edgar que si recuerda que salimos invictos y no perdimos ni un solo set en ese campeonato. Dice también Edgar que con una particularidad, que fue idea e iniciativa del mismo Régulo, que me pareció arriesgada, pero igual salimos campeones invictos y sin perderse. Mi equipo muy bien conformado y muy completo. Dice Edgar Villasmil Tos. Fuerte abrazo para él. Saludos a JBSM, su cuenta de Instagram. Profe, hablando de ese campeonato panamericano, aparte de Harry, ¿qué otros jugadores usted recuerda así que destacaron en esa finalísima contra Brasil? Por supuesto, Gustavo Valderrama, nuestro zuliano, nuestro eterno Gustavo Valderrama, Andy Rojas, Rockman Valera, Ronald Méndez, Carlos Luna, Andrés Manzanillo, jugadores Juan Carlos Blanco, jugadores que estaban ahí en la élite, se codeaban con todos esos jugadores a nivel mundial. Verdaderamente algo impresionante, unos jugadores que lograron estar en el nivel A1 de cualquier liga en cualquier parte del mundo. Eran jugadores que eran cotizados en cualquier parte, unos jugadores increíbles, increíbles. Profe, disculpe, su hermano Luis Ramón Vargas Urdaneta le envió un fuerte abrazo. Está en sintonía con nosotros. Gracias, igualmente para él y un feliz cumpleaños, que ayer cumplió años. Yo ayer tuve la oportunidad de felicitarlo, ayer. Que los cumpla muy feliz, de nuevo, en nombre de todo el equipo desde el palco. Dice Edgar, no repetimos cuadros, salíamos 6 y el siguiente 6, los otros 6 que estaban en el banco. ¿Verdad? Qué increíble, ¿no? Sí. Buena estrategia, y estaban todos felices y lograron el objetivo. Profe, hablando, y ya para finalizar, de los Panamericanos de Santo Domingo, ¿qué se decía? Y ese grupo de extraordinarios jugadores, ¿se la creían que le podían ganar a Brasil? O ya, como decían, ya el trabajo lo hicimos, estamos al final. Cuéntenos un poquito de eso. Si tiene alguna anécdota con algún jugador. Sí, particularmente con Harry. Yo me recuerdo que el día que íbamos a jugar contra Brasil, nosotros íbamos a la práctica, pero tuvimos la coincidencia que estábamos Alimiro Méndez, Harry y yo, nos sentamos y estábamos conversando. Y él decía algo, él decía, profe, nosotros no tenemos nada que perder. Vamos a jugar contra el campeón del mundo, contra el campeón de la Liga Mundial y contra el campeón olímpico. Nosotros no tenemos nada que perder. Nosotros tenemos mucho que ganar. Y eso se lo transmitió al grupo. Y el grupo fue totalmente relajado. Ese día de la práctica fue una de las mejores prácticas. Todo el mundo en servicio perfecto, recepción perfecta. Y me recuerdo que cuando empezó el juego contra Brasil, los brasileños sacando lo más duro que podían y nosotros con la recepción, pero al casi 90%. Me recuerdo que Andy y Valderrama a la cancha y le decían a la gente, tranquilo que nosotros recibimos. Y recibiendo, Ron los dirigentes, repartiendo el partido, y bueno, y Harry, ya ustedes saben. Haciendo lo que él sabe hacer. Lo que él sabe hacer. Y verdaderamente fue muy factorio. Venezuela salió perdiendo los 2 primeros sets, por supuesto. Saliendo perdiendo, los brasileños se confiaron, ganamos el tercero, ganamos el cuarto y en el quinto salimos ganando 7-0 y todavía terminamos 15-3. El decisivo. Salimos con la victoria. El decisivo, salimos ganando 7-0. Pero Brasil remontó como todo bueno y ganamos 15-13. Fue algo increíble, pero se ganó. O sea que a nivel de selecciones nacionales, ese título panamericano de Régulo Vargas. Por cierto, esa es la camiseta. Esta es la camisa de 2003, de los Juegos Panamericanos. Esta es la camisa. Campeón panamericano. Sí. Entonces, para Régulo Vargas es un mayor logro sin duda alguna. Sí, sin duda alguna. Ese título panamericano. Por supuesto, aunque no estaba dentro de la nómina como delegado, estuve en el equipo, apoyé, participé, di mis aportes
Fue campeón panamericano, profe, estaba ahí. Sí, por supuesto. No le podemos quitar los méritos. No. Esté en la nómina o no esté en la nómina. Sí, no, ellos saben y todos los jugadores saben que yo formé parte de ellos, porque estaba con ellos, festejé con ellos, compartí con ellos, y eso era lo más importante. Y verdaderamente lo recuerdo con mucho cariño. Mucho cariño. De verdad que nosotros como fan del voleibol, de verdad quedamos, y del deporte, quedamos impactados. No nos esperábamos ese título panamericano en Santo Domingo, de verdad que sí. Sí. Un orgullo, de verdad que sí. El recibimiento en Caracas fue algo apoteósico. Todas las calles, nosotros fuimos en una caravana desde Maiquetía hasta el IND, y eran caravanas de gente, pero por todas las calles. Yo decía, bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Pero fue algo apoteósico. Que yo digo, no, que esto se debe recordar como los héroes de Portland, que fueron también algo importante para Venezuela. Ellos también, yo creo que esto a nivel panamericano no es fácil. No es fácil ganarle a Brasil, no es fácil ganarle a Puerto Rico, no es fácil ganarle a Dominicana, a Canadá, a Estados Unidos. Y bueno, por eso es que es un logro que debemos los medios de comunicación, la federación, y todos deben de tomar en cuenta que ya es un logro del voleibol, que se hizo con trabajo y con esfuerzo de todos los dirigentes y todos los estados, y todas las asociaciones de los estados. Me reperiza la piel, de verdad que sí. Profesor David, que en paz descanse, profesor Miguel Cambero. Transformaron el voleibol venezolano, sin duda alguna. Profe, sin ánimos de polemizar, ¿es Harry Gómez el jugador más completo que ha pasado por la selección nacional? ¿O hay otro que se le acerque hay muchos jugadores muy importantes. Hay muchos jugadores muy importantes. Pero hablando del impacto, porque Harry Gómez, el antes y el después, causó un impacto a nivel nacional, de verdad que no tiene precedente, pues. Claro, yo evalúo lo de Harry y comparto tu opinión por resultados. Los resultados son los que dicen que un jugador impactó o no. Harry ha sido subcampeón mundial menor. Subcampeón mundial menor. Harry ha sido tercer lugar juvenil. Harry ha sido campeón sudamericano juvenil. Harry ha sido campeón panamericano. Harry ha liderizado la Liga Mundial en ataque. Y Harry ha sido el jugador que ha salido a más equipos del exterior. Entonces, no lo podemos comparar con otros jugadores porque él es el que ha tenido más resultados en la selección de Venezuela, por supuesto. Por eso, hablando de impacto, el jugador que más ha impactado en la selección Ciudad, Hernando Gómez, conocido como Harry Gómez. Harry Gómez. Un jugador, además de eso, una persona muy humilde. Te puedo dar una anécdota. Hace años le solicité una ayuda para la asociación y me envió una caja de pelotas con 5 o 6 pelotas, un aporte de donde andaba creo que andaba en los Emiratos Árabes, por allá. Y llegó a Caracas, movió y me enviaron 5 pelotas de aporte para la selección del estado Zulia, por Harry Gómez. Eso es un aplauso, sí. Claro que sí, hay que aplaudirlo porque no todos los atletas tienen esa intención. Sí, sin tener nada que ver con la selección del estado Zulia, porque no somos rivales, pero él es una persona muy dada. Profe, desde su perspectiva, ¿qué otro jugador así en la selección nacional le causaba impacto? A Regulo Vargas, que decía, wow, qué jugador, dentro y fuera de la cancha, porque nosotros en el programa siempre vemos, como tenemos una sección del lado humano, también le damos valor a eso, pues, dentro y fuera de la cancha, claro, cómo era tal jugador. Saludos a Carisma Deporte, profe, disculpe, Carisma Deporte 1, su red social, y a Gasolina Ledesma, próximo invitado nuestro, bienvenidos. ¿Tienen alguna pregunta para el profesor Regulo? Aquí estamos. Profe, ¿qué otro jugador así causado impacto para Regulo Vargas, dentro y fuera de la cancha? Bueno, yo te voy a comentar, hay jugadores, yo vi diferentes épocas. Por ejemplo, Vicente Pastor, 5 campeonatos mundiales.
una persona que ha asistido a 5 campeonatos mundiales por Venezuela. Estamos hablando de 20 años, porque el voleibol se hace cada 4 años los campeonatos mundiales, y él asistió a 5 campeonatos mundiales. O sea, eso es algo admirable. Una persona que asista, que tenga una constancia como Vicente Pastor, es importante. Jugadores también que podemos hablar del estado Zulia. Carlos Luna. Carlos Luna también, de la mano de Harry Gómez, fue campeón sudamericano en Cabimas, perteneció a la selección de menores, que fue subcampeón mundial, estuvo en los Juegos Panamericanos. Entonces, por el estado Zulia ha sido una persona que ha tenido muchos logros a nivel internacional y también a nivel nacional, porque representó al estado Zulia en cancha y en playa. Ha sido una persona que siempre ha estado dispuesta a representar a nuestro estado. Y son jugadores que han sido emblemáticos, sobre todo por el estado. Podemos resaltar también jugadoras femeninas, porque dirán, nomás que hablan del masculino. No. Aquí le tengo unas preguntas del femenino, ojo. Sí, te voy a hablar de una jugadora no que es como mi hija. Se llama Yaisé Andrade. Yaisé Andrade fue la capitana de la selección de Venezuela en los Juegos Olímpicos Beijing 2008. Y esa niña... nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Y yo me la traje del municipio Sucre de San José de Heras. La fui a buscar con la profesora Francis de Connell, que en paz descanse. La fuimos a buscar en un carro. Le sacamos permiso a su mamá, a su papá, y nos las trajimos para Maracaibo. La pusimos a estudiar. Por cierto, como anécdota, ella pidió que la llevaran a una peluquería a alisarle el pelo. Y bueno, y la profesora Francis la llevó. Niñita, tenía 13 años. 13 añitos. Y esa muchacha, después la llevamos a la selección en Caracas, y esa muchacha, en Beijing 2008, yo la fui a buscar a ella en el 97. Y te estoy hablando que 11 años después fue la capitana de la selección de Venezuela en unos Juegos Olímpicos. Eso Qué es orgullo. Trabajo. Sí, eso es trabajo. Satisfacción para uno. Trabajo, tino, buen ojo, para descubrir los atletas, el potencial. Para descubrir. Cierto. Profe, y yo creo que como así. Antes de seguir hablando del femenino, continúe. Le tengo una preguntita del femenino. Te decía que nosotros deberíamos hacer así, porque el estado Zulia no es Maracaibo. El estado Zulia son todo el estado. Y generalmente en los municipios hay mucho atleta que se ha hecho muy difícil en esta época por el ir a buscar atletas. Pero yo me nutría mucho, las selecciones se nutrían mucho del municipio Sucre, de La Villa, de Machique. Esos municipios aportaban mucho atleta. Cabima, que estaba relativamente cerca. Esos son municipios que aportan mucho al estado, y eso hay que rescatarlo, porque hay que captar talento. Y le refuerzo, profe, de San José de las Heras es Odubel Herrera, también es de esa zona. Sí. Bueno, yo te tengo una anécdota de Odubel Herrera. Cuéntela, profe, ya vamos a saludarlos a todos, claro que sí, ¿cómo no? Tenemos un poco de Odubel. Para el Campeonato Nacional, para los Juegos Deportivos 2005, yo hice un campamento allá. Y Odubel Herrera fue para un campeonato nacional infantil en Valencia, como jugador de voleibol. Era tremendo jugador de voleibol, magnífico. Estaba en la talla de Josser Contreras, excelente jugador de voleibol. Y yo lo fui a buscar a su casa. Cuando toqué la puerta, me salió su papá con una cara y me dijo: él no va a jugar voleibol, él va a jugar béisbol porque él va a llegar a las Grandes Ligas. Y yo, como no era conocedor del béisbol, le dije: sí, así me dicen todos, que van a llegar a Grandes Ligas. Bueno, y Odubel Herrera, mi mayor sorpresa, Grandes Ligas de los Phillies de Filadelfia. Y jugador de béisbol. O sea que su papá no se equivocó.
no se equivocó. Estaba equivocado yo estaba equivocado. Te decía. Sí. Profe, voy a aprovechar para saludar a unas personas que están aquí que son muy especiales para usted. A ver, vamos a comenzar. Jairo Martínez, su cuenta de Instagram, Padre14, saludos caballero, gracias por estar aquí, Jairo. Michelle Leal también los saluda, José Salcedo, saludos, presidente Vargas. Los saluda el gordo Francisco y le pide la bendición. Félix José Barman, su cuenta de Instagram. Abel Capielo también los saludos, saludos, profe. Coach Jesús López, saluda. Profe, me llamó mucho la atención ese escauteo. ¿Qué otro atleta así de alto nivel consiguió en lo que es la parte del resto del estado Zulia, que el Zulia no es Maracaibo? Régulo Vargas sí que causó impacto en la selección nacional. ¿Qué otro atleta? Descubierto por Régulo Vargas. Bueno, sí, hay varios. Hay una muchacha que el profesor Norberto Churio, ¿sabes? Que el Norberto Churio me dijo, tengo una niña de 12 años que mide un 84. Bueno, tráemela. Me la trajo. Luz Delfine, jugadora de la selección nacional, actualmente anda por Perú, Portugal, por allá. Fue descubierta, él me la trajo y por supuesto nosotros la iniciamos en el voleibol. Siley Florian, actualmente en Puerto Rico. Esa también la captó el profesor Walter Ocampo. Y me la trajo, él daba clase en un colegio y me la trajo de sexto grado. Y también lo captamos. Y hay un jugador que actualmente está en Dubái. Él se llama Jesús Churio. Él llegó a un niño. Pero el muchacho alto, 15 años y ya medía como 1,90. Pero el pequeño, él vino con un pequeño. Y el pequeño me dijo, yo quiero jugar voleibol. Yo lo miré y le dije, bueno, yo te puedo aceptar, pero si él viene, si tu amigo viene. Y él me dijo, no, yo no voy a jugar voleibol, eso es de niñas, eso es de mujeres. Bueno, si él no viene, vos no venís. Bueno, yo vengo, pero si me regaláis un par de gomas. Yo, bueno, no hay problema, ¿cuánto calzas tú? Me dice, yo calzo. Bueno, inmediatamente yo le digo, sí, vení. A la semana yo voy al camerino de gaiteros del Zulia, ahí está el cojo Ale, y le digo, Ale, tengo un problema, necesito un par de zapatos. Y me digo, bueno, sí, por aquí Rubén Neija me dejó unos zapatos. Tomá, después me los pagáis. Y bueno, dámelo. Eran 52, talla 52. Bueno, cuando vino el 15 de enero el muchacho, y le dije, aquí te tengo una dio los zapatos, dijo, no, este es mi deporte. Y empezó a entrenar ese muchacho. Yo empecé a hablar con él, le dije, mire, usted va a ser así, usted se va a ir para Caracas, después se va a ir a jugar al exterior. Bueno, lo mandé para Caracas, selección nacional, capitán de la selección de Venezuela, y actualmente está en Dubái, jugando allá en la liga de Dubái, ha estado en Brasil, ha estado en Argentina, y es tremendo jugador de voleibol, gracias a Dios, ayudando a su familia, ganando dinero, porque ahorita los jugadores de voleibol están cotizados bastante bien, y gracias a Dios que les va bastante bien. Y bueno, esa es una anécdota de un jugador que captamos como entrenadores. Profe, y hablando de la selección nacional de la vieja guardia, llámese Vicente Pastor por aquella época, ¿cuáles eran esos jugadores que les causaban impacto? Bueno, ese era otro voleibol, te cuento, ¿no? Te comento que era otro voleibol. Te voy a pedir un pequeño permiso para conectar el teléfono porque se me está descargando. Tengo un problema con la batería, ¿oíste? No se preocupe, profe. Para que sepa. Vamos a aprovechar para saludar. Ajá. Vamos a saludar a José Salcedo 293, dice, lo certifico, en los municipios del sur del lago hay talento inagotable. Leonardo Ledesma, bienvenido, gracias por estar aquí. La academia de Ronnie Mejía, KFP Academy, bienvenido. Saludos de su sobrina, dice Luis Ramón Vargas, gracias
por estar aquí, Luis Ramón, y feliz cumpleaños para ti el día de ayer. Peter-10, nuestro vinotinto de playa, de fútbol de playa. José Salcedo dice, esa fue la anécdota rácata. Eliardo Cabrera Padre, bienvenido a nuestro programa. Ya estamos otra vez con el profesor Régulo. Profe, dejamos en el aire. Quedamos total. ¿Me escucha? Sí, yo te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien? Sí, lo escucho perfectamente. Dejamos en el aire esa vieja escuela, como usted dice, que era otro voleibol, de la generación de Vicente Pastor, que es el que más recuerdo, sí que me causaba a mí en lo particular mucho impacto. Sí, verdaderamente te comento que era otro voleibol. Eran jugadores, no eran tan altos, muy técnicos. Y en esa época no se utilizaba líbero. El tipo de puntaje era tie-break, sino que era quite de pelota, había que hacer puntos cuando sacaba. O sea, era muy diferente, el voleibol era más lento, los juegos podían durar 3 horas, 4 horas. Ahora los juegos no te duran más de 2 horas, 15 minutos. Entonces era otro tipo de voleibol. Ellos tenían que tener una mayor condición física porque el juego era mucho más largo. Pero eran muy técnicos, jugadores muy técnicos. Nosotros teníamos una influencia en esa época asiática, donde había muchos entrenadores asiáticos que venían acá y nos formaban como el estilo de juego asiático, que no eran jugadores muy altos, pero eran jugadores con mucha destreza y mucha técnica. Eso fue cambiando. Nosotros después fuimos con una tendencia más cubana, después tuvimos una tendencia más europea, y ahora tenemos una identidad en el voleibol, que nos parecemos un poquito más a Brasil. Y resulta que Brasil es una potencia mundial en el voleibol. Y entonces, bueno, te comentaba que en esa época había jugadores como Francis Valdés, que para los que saben de voleibol, Francis Valdés era un jugador central y era pasador y era defensa, que ahora los jugadores centrales salen y el libro lo sustituye. Entonces eran dos equipos, dos estilos de juego muy diferentes. Pero Jorge Salamán, eran jugadores que eran excepcionales en esa época, eran jugadores muy importantes para Venezuela. Aquí dice Eduardo Matos 981, nos nombró otro de la vieja escuela, Marcos Liendo. Marcos Liendo. Actualmente juega en el Open. El año pasado fue el mejor jugador del Open categoría 65 años, Marcos Liendo. Jugador más valioso del torneo, representando no a Venezuela, estaba representando porque lo invitó un equipo de Estados Unidos a reforzarlo y él quedó el jugador más valioso del torneo en 65 años. ¿Qué nivel? Increíble. Los venezolanos son... Wow. Profe, vamos a continuar. Háblenos un poquito de su época de docente, 25 años en la docencia, como profesor de educación física. Aparte, entrenador de voleibol, no solamente en el Zulia, estuvo en el gremio médico, en PDVSA, en abogado, CNA. ¿Qué recuerda de esa época? Bueno, muy satisfactoria. Yo estaba en un proceso de aprendizaje como entrenador, formándome. Tomé muchas experiencias de los diferentes equipos que formé. Por lo menos en PDVSA, dirigía como a 5 jugadores de la selección nacional y aprendía de ellos. Como entrenadores, eso lo llevaba luego a dirigir las categorías menores. Y formé mucho, me nutrí mucho como entrenador, tuve muchas satisfacciones. Con el gremio médico nunca habían quedado campeones. Yo los llevé y fuimos 6 años seguidos campeones nacionales. Con los abogados también participé en el CENIAT, recientemente quedamos campeones nacionales 2 veces. Y eso son satisfacciones porque ya uno se ha hecho una trayectoria con, bueno, realmente lo buscan para logro. Y como docente es una de las, porque uno va sembrando. Uno ve ahora estos alumnos de uno, por lo menos allí estado como José Pinedo,
Saludos, José Pinedo. Javis, una anécdota de Javis. Javis es el estadista de República Dominicana, siendo venezolano. Él está representando a República Dominicana con el equipo femenino y es una de las eminencias de la estadística mundial. Y él es del estado de Aragua. Y saludos a Javis. Estuvo con nosotros también en unos Juegos Bolivarianos. Leonardo Ledesma está conectado. Son atletas que han pasado por nuestras manos, que uno, que es lo que yo digo como docente, uno además de ser atleta, uno tiene que hacer personas, tiene que hacer bueno, tratado siempre de transmitir, de que las personas sean buenas personas, porque van a dejar de ser atletas. Lo que no vas a dejar de ser es persona. Siempre vas a dejar de ser atleta, vas a dejar de ser entrenador, pero no vas a dejar de ser. Entonces tú tienes que ser una buena persona. Y es lo que yo he tratado de inculcarle a mi hija. Profe, hablábamos de eso cuando, ¿se acuerda? Cuando antes de salir del aire, que el atleta tiene que ser integral, dentro y fuera de la cancha. Por aquí su cuenta de Instagram dice Ritmo RJ, en el CENIA teníamos nada más y nada menos como asistente a Ricardo Moreno. Saludos a Dan Rosario, bienvenido. Saludos a Regulo, dice Ritmo RG. Profe, hablando de todos esos gremios y de la docencia, vamos a hablar ahora de su época como dirigente. Desde el 2000, a ver si no me equivoco, desde el 2001, usted preside la Asociación de Voleibol del Estado Zulia. Cuéntanos un poco ese transitar, cómo llegó ahí, por qué, aparte de ser entrenador, bueno, va a ser dirigente. Y bueno, desde el 2001 hasta la época, pues. Cuéntanos un poquito ese transitar, cómo llegó a la asociación y luego nos va a relatar las espinas y las rosas, pues. Los logros y las dificultades, las vicisitudes y bueno, acciones, para que nos haga un resumen de todos esos años como presidente de la Asociación de Voleibol del Estado. Por favor. Bueno, yo me inicio por mera casualidad y me invitan a formar parte de la directiva, pero sin un mayor. Yo era vicepresidente de la asociación, donde es decidida por el señor Eddie Vega y el secretario general, el profesor Edison Morillo. Ellos dos dirigían un cargo de vicepresidente, que no es un cargo de mucha relevancia dentro del organigrama de la asociación. Generalmente la dirige un secretario general y el presidente. Pero yo estoy como vicepresidente y el presidente, por razones de esas, se retira, de que no puede seguir. Además, él no era una persona del voleibol, sino que su hija practicaba voleibol y bueno, era una persona muy dirigente, una persona que le gustaba y se involucró y bueno, llegó a la presidencia de la asociación. Él se retira y yo llego a formar parte de como presidente, lo sustituyo un año. Eso. Y comienzan los eventos internacionales en el estado Zulia. Se forma el campeonato sudamericano en Cabima en el año 2000 y ya yo estoy en la presidencia, encargado, pero estoy en la presidencia. Bueno, y ahí comienza mi transitar. Yo hago un curso de relaciones con medios, se llamaba así, relaciones con los medios. Eso fue en Caracas por la Federación Internacional de Voleibol. Ya el profesor Ricardo Costa Guevara me había puesto el ojo, que era el presidente de la Federación de Voleibol de Venezuela en esa época. Y me había puesto el ojo como dirigente. Él me decía, tú vas a ser dirigente, tú vas a ser... ¿no?
y él fue el que me guió, dijo, para que siguiera. Me nombró presidente del comité organizador de ese campeonato sudamericano aquí en Cabima. Luego me nombra presidente. Ya me habían nombrado nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, 99, 98, que fueron en Cabima. Bueno, y así me fui involucrando en la dirigencia. En el 2001 ya formalmente a la Asociación de Voleibol en mi primer periodo, 2001-2005, primer periodo como presidente de la asociación oficialmente. Ahí me acompaña Rafael Damia, Johnny Parra, Raúl Semprún. Bueno, y empezamos a trabajar, hermano. En esos 4 años, nosotros fuimos 2 veces Asociación del Año por la Federación de Voleibol del Estado, por la Federación de Voleibol de Venezuela, y fuimos una vez por el Instituto Regional de Deportes. Fuimos el otro ciclo olímpico, 2004-2009. Y es donde yo te digo que ha sido mayor satisfacción, porque nosotros logramos incluir en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde Venezuela asistió, masculino, y allí fue Carlos Luna, Yaisé Andrade, Sir Luz Delfín. Enviamos 4 atletas a los Juegos Olímpicos. O sea, un estado que te incluye 4 atletas a unos Juegos Olímpicos es que ha hecho un trabajo de captación de talento que lo hicimos en el año 2000, desarrollo técnico táctico, y después el trabajo a nivel del roce interno. Entonces nosotros incluimos 4, eso fue en el periodo 2001-2009. Yo en el 2009 me retiro. ¿Por qué? Porque paso a formar parte de la FEBOL de Venezuela. No puede estar de una asociación y como miembro de la federación. De 2017, el presidente del Estado Zulia fue el profesor Fran Riera. Fran tuvo 8 años en presidente y yo estaba en la federación. Él se retira porque dice, no puedo. Entonces, del 2009, vuelvo a tomar la rienda a pedimento de los delegados, de todos los que están involucrados, que yo del voleibol zuliano. Y bueno, vuelva del voleibol zuliano. Me ausenté 2 años porque tuve que viajar a los Estados Unidos y las riendas del voleibol estuvieron a mano de que es mi suplente. Yo pedí un permiso a la Asociación del Estado Zulia, Regional de Deportes, y a la Federación Venezolana, donde yo me iba a ausentar por problemas personales. Bueno, este año estos han sido periodos, todo el mundo sabe por los cuales está pasando. No escapa el deporte, no escapa el voleibol. Todos estamos viviendo de esto. Ha sido bien difícil. Nosotros en el mes de llevamos un seleccionado a unos clasificatorios en Yaracuy, básicamente
pudimos ir. El Instituto Regional de Deporte no pudo aportar, nos ayudó al transporte y nos dio unas bolsas de comida. Lo demás tuvo que ser apoyo de ayudas de organismos privados y del entrenador Dani Malavé, que la pasó bien mal la pasó, me dijo que ya no iba a seguir como entrenador, pasó muchas penurias, pero bueno, esas son cosas que son internas, que no me gusta con gente, son cosas que son malas y a mí no me gusta hablar mucho de cosas malas, me gusta mucho hablar de las cosas buenas que pueden hacer y de las cosas que hay que hacer. Profe, sin ánimos de polemizar. Siempre mi norte, hablar de las cosas. A nosotros tampoco nos gusta, a nosotros tampoco nos agrada ni entrar en polémica ni hablar de cosas negativas, porque el deporte no se lo merece. Pero siempre están ahí, están como que en el ambiente. ¿Cómo era ese matrimonio, si lo podemos llamar así, entre... Escucha bien. Sí, lo escucho bien, profe. Sí, lo escucho bien. Que nosotros sin ánimos de entrar en polémica, y nosotros hablamos porque el deporte no se merece que hablemos cosas negativas, pero esas están en el ambiente. Les repito, sin ánimos de polemizar, ¿cómo era ese matrimonio, si lo podemos llamar así, entre el Instituto Regional de Deporte del Estado Zulia y la Asociación de Voleibol? Profe, ahora sí no lo escucho. No lo escucho. Britton M a nuestro programa. Bienvenida a su cuenta de Instagram hcarina27. Bienvenido Alexander Castillo. Saluda al profesor Régulo. A ver. Dejamos una pregunta en el aire, pero le perdí el audio al profe. Bienvenido a la máquina del bateo Jonathan Barbosa 18. ¿Cómo salió la señora Mónica de su intervención quirúrgica? No nos informaste. Saludos a ella y a toda tu bella familia. Profe, le perdí el audio. Vamos a hacer un corte y volvemos. Vamos